Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aribel Contreras y me da muchísimo gusto darles la bienvenida en una emisión más aquí de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Les recuerdo las redes sociales que nos encuentran como @Change TV online en todo tipo de redes y plataformas digitales donde podrán encontrar no solamente este programa, sino también la de todos mis demás compañeros conductores con una barra bastante amplia para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Detalle, como también hoy, pues tenemos que hablar sí o sí sobre lo que está sucediendo en estos momentos en las Naciones Unidas allá en Nueva York. Y por eso es que este programa se ha titulado La crisis de las Naciones Unidas. ¿Y quién mejor para conversar de este tema que pues tenemos una invitada muy especial y me refiero a la doctora Blanca Gómez García? Blanca, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación en tu muy ajetreada agenda, pero mil gracias por habernos hecho este huequito. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ariel, por la invitación y yo contenta de estar aquí con ustedes. No, hombre, al contrario, nosotros felices de que estés aquí con nosotros en Eco Internacional para hablar de un tema que tiene muchas aristas y quién mejor que tú, que pues la verdad es que le comparto al auditorio que tienes una experiencia amplia, profunda y que muy brevemente diré un poquito de lo mucho que has hecho, Blanca, porque es admirable tu historial, tu experiencia profesional. Y le comparto al público que eres doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y eres licenciada en Relaciones Internacionales de igual manera por la UNAM. Tienes más de 15 años de experiencia en temas internacionales, tanto en la parte de investigación como en formación de proyectos. En el ámbito de organismos internacionales, pues has sido analista política en el Departamento de Reducción de la Pobreza de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en París, Francia. De igual manera, ha sido investigadora de tiempo completo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pero también te has desempeñado en el ámbito de la sociedad civil, puesto que fuiste miembro fundadora de varias asociaciones. Y la verdad es de que me encanta ver todo lo que has hecho, tanto en la parte de investigación por lo derecho, donde fuiste directora general de Sin Vulnerabilidad, directora general de la Fundación Carolina Villar, y pues bueno, tienes una experiencia docente bastante amplia y profunda, doctora Blanca, lo cual es algo que aplaudo y que admiro, porque has estado lo mismo en la UVM que en la NAHUAC, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el TEC de Monterrey y por supuesto pues en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Actualmente eres red de expertos nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por cierto vamos a estar hablando de ellos en un momento más. Estás en la red internacional Alumni de Managing the Global Governance del Instituto de Desarrollo y Sustentabilidad alemán. Estás de pronosticadora del proyecto INFER Public de la Universidad de Maryland y pues has estado de consultora en la ONU, en la MEXID, en CEGIP y en muchos otros lados. Y actualmente te desempeñas como coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora. Así o más amplio. Así la queremos, así admiramos a nuestra querida doctora Blanca Gómez y la verdad es de que me da un enorme gusto que hayas ya concluido y que ya tengas tu grado de doctora, así que aprovecho para felicitarte, mi querida Blanca. Y de entrada, pues hay que empezar a descifrar y a desmenuzar este caos que se ha generado. Después de 80 años de las Naciones Unidas, llega una Asamblea General donde al menos yo así lo he dicho en mis redes sociales, creo yo que es de las asambleas más polarizantes, más álgidas, discursos sumamente explosivos, divisorios, centro de conversación, el reconocimiento de 10 países que se suman a los 147 que ya había respecto a Palestina. No se ha resuelto la guerra en Ucrania, y me parece que hay demasiados eslabones sueltos en esta asamblea, empezando por la propia estructura de las Naciones Unidas. Mi querida Blanca, arranquemos.
¿Cómo entender las Naciones Unidas desde tu campo, desde tu disciplina? La parte de la cooperación global parecía que era una gran apuesta el siglo pasado, pero ahora se derrumba. Muchas gracias, Aribel. Sí, bueno, como dices, o sea, hay que desmenuzar todas estas aristas. Fíjate que justo cuando empecé a hacer estos primeros apuntes, ¿no? Sobre la reflexión de qué pasa con Naciones Unidas, me topé pues con este discurso que lanzó Guterres hoy, ¿no? Y que lo dijo, yo creo que de una forma cruda, ¿no? Y que nos debe de llevar justo pues a este análisis de qué estamos enfrentando. Y lo cierto es que ahora la Organización de las Naciones Unidas pues se encuentra en esta era donde vemos una disrupción imprudente, ¿no? Tal como lo manifestó el secretario general, donde hay un sufrimiento humano constante, donde los conflictos escalan y además donde a la ONU pues se le exigen muchos más resultados con menos recursos. Justo como lo mencionas, esta sesión de Asamblea General lo que está reflejando son desencuentros en diversas materias como seguridad, clima, financiamiento, justo cuando necesitamos más cooperación. Y lo que estamos viendo es una polarización a cielo abierto, no solo con el propio funcionamiento de la organización, sino los diversos posicionamientos que podemos encontrar en tribuna, ¿no? Entonces vemos vetos constantes, bloqueos que están paralizando las discusiones en Consejo de Seguridad, vemos coaliciones ad hoc, ¿no? Que están sustituyendo los debates de política y digamos, esta solución, más bien los debates que nos lleven a la solución de los problemas que estamos enfrentando en el mundo. Lo que vemos es cómo las agendas están compitiendo entre sí, o sea, lo vemos en Gaza, pero también lo vemos cuando se habla del sistema financiero internacional y lo cierto es que pues esto nos lleva a un controvertido tablero de contención diplomática constante, ¿no? Hoy Trump incluso regresa a la tribuna con un discurso que intenta deslegitimar a cielo abierto a Naciones Unidas, llamó a cerrar fronteras, calificó al organismo de ineficaz, ¿no? Que es algo que ha utilizado constantemente y ha estado reavivando este discurso nacionalista frente al multilateralismo. Evidentemente ese tono lo que lleva pues es a presionar en dos sentidos, la legitimidad de la organización y sobre todo el financiamiento con los recortes que el mismo Trump pues ha promovido, ¿no? Y me encanta cómo lo pones sobre la mesa tan claro, tan puntual, tan concisa, Blanca, porque es una conversación que ya viene en una inercia desde hace tiempo atrás, ahora llega como de una manera mucho más potente y amplificada. No es algo nuevo, pero Trump sí lo pone de una manera demasiado transparente, demasiado público. Y esto que nos compartes me hace reflexionar y te pregunto, ¿te imaginas un día que amanece Trump de malas o que amanece así como que con ganas de a ver el mundo qué hace sin mí y que en un día que despierte y tuitee o postee en su red social, Truth Social, en algún momento de los próximos 3 años que todavía le quedan de gobierno, un poco más, que diga, Estados Unidos se sale de la ONU, háganle como quieran, resuelvan y ya, ustedes háganse bolas? ¿Cómo pudiera ser ese escenario? Mira, esto que mencionas es fundamental y fíjate que yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Pues, Trump es alguien impredecible en qué va a decidir y de repente podría estar muy bien posicionado y cambiar esa posición de un momento a otro. Y yo creo que aquí lo que tenemos que observar es realmente qué está sucediendo con el multilateralismo ahora, ¿no? Porque hemos escuchado esto de la crisis de la ONU y sin lugar a duda lo está viviendo con los recortes presupuestarios que estábamos platicando, pero lo cierto es que también debemos tener presente que hay un jugador del tablero geopolítico internacional que está muy interesado
en ocupar los espacios vacíos que ha dejado Estados Unidos, ¿no? No en sustituir o, digamos, en tomar el lugar que tiene Estados Unidos en el sistema internacional, ¿no? Como este hegemón que conocemos, pero sí tomar su papel como una gran potencia y además aprovechando estos espacios que existen. Y hablo de China. Mira, China ha tenido un rol creciente en perdón, en Naciones Unidas, y lo que hemos podido observar es que se ha experimentado un marcado ascenso de su influencia en el sistema desde ya años atrás, ¿eh? Específicamente lo podemos ver a partir del año 2016 y durante la pandemia de COVID-19. Mientras Estados Unidos ha ido reduciendo sus compromisos, reduciendo el financiamiento, Pekín ha llevado a cabo muchos procesos para llenar estos vacíos. Por ejemplo, China ha aumentado significativamente su presencia en puestos clave de Naciones Unidas. Lo que podemos observar, por ejemplo, es cómo para el 2020 ya teníamos a nacionales chinos dirigiendo 4 de las 15 agencias especializadas de Naciones Unidas. Un caso es el de OASI, donde teníamos a Fang Liu, que fue la secretaria general, y en este periodo incluso Estados Unidos suspendió sus aportes financieros a este organismo, y China quedó como el principal sostén financiero de esta agencia. Lo mismo ha sucedido con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo vemos también en la FAO, ¿no? Y fíjate, lo vemos en ONUDI, que es esta Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, lo cual es muy interesante, y lo vemos en UNESCO. Entonces, lo cierto es que China está muy interesada en ser este sostén de el organismo. El organismo es necesario por muchas cosas, ¿no? O sea, creo que hay que hablar de cuáles son las aportaciones que ha tenido Naciones Unidas, y en primer lugar, pues ha hecho avanzar, ¿no? Y ha sistematizado los procesos de evolución del derecho público internacional, ha ayudado, ¿no?, a la resolución de algunos conflictos. Evidentemente se enfrenta a este poder pues de los estados como Estados Unidos, pero lo cierto es que es un organismo que tiene la capacidad de aglutinar a casi la totalidad de los países del mundo, que sigue siendo un foro de encuentro o desencuentro, pero a final de cuentas un foro abierto para el diálogo, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto, Aribel, porque de verdad en mi experiencia y algo que yo siempre he tratado de sacar en estas nuevas conversaciones es veamos a China, ¿no? No nos compremos este discurso de que hay una crisis generalizada o completa del sistema multilateral. Yo lo que veo es que sí, hay una transformación en cómo estaba operando el sistema multilateral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo China está ocupando estos espacios, pero por otra parte también vemos a China que está generando todo otro sistema de alianzas, de estrategias diplomáticas, ¿no? Que van haciendo que ahora tengamos dos sistemas de cooperación global funcionando a la par, ¿no? Y esto que destacas me haces como que pensar y recordar cuando apenas hace unos meses atrás el presidente Trump diluye la agencia del USA, y yo comentaba a manera de sarcasmo, claro, al ratito va a estar el China Aid o China Aid abreviado, sustituyendo el rol de Estados Unidos, porque eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Los vacíos dejados en América Latina y el Caribe, llega a Estados Unidos, los deja, pero entonces China llega y los aprovecha y se filtra perfectamente bien, o en su caso, si no es China, es Rusia en otros ámbitos. Pero al final de cuentas, esto que atinadamente nos explicas, pues nos dejas con más preocupaciones, por supuesto, en el sentido de que si estamos viviendo un mundo multipolar, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, al final de cuentas, para la sobrevivencia de China o la sobrevivencia de Estados Unidos, se necesita siempre un antagonista. No puede haber
un solo poder hegemónico. Y yo creo que esto es algo que las voces y los asesores de la Casa Blanca se lo harán saber, ojalá, al inquilino que está en la oficina oval. Y esto me permite entonces avanzar, Blanca, en muchas charlas que tú y yo hemos tenido desde hace años atrás, que de hecho yo te ubico y te identifico justamente por la Agenda 2030, que algo que hemos visto a lo largo de estos días en esta Asamblea General es la gran ausencia de hablar de los avances de la Agenda 2030. Estamos a 5 años, nada más, de que se cumpla este plazo establecido en el año 2015 y donde pareciera que los reflectores han sido acaparados por los disensos, por las confrontaciones, por los puntos opuestos, que si hay un bloque antioccidente o no, las guerras, las crisis, pero me pregunto yo, ¿y dónde está la Agenda 2030 en esta Asamblea de la ONU? Contéstanos, Blanca, por favor, ayúdanos a entender lo que está pasando. Sí, mira, es la gran ausente y tiene que ver con que ha sido la gran ausente en los discursos de Estados Unidos, ¿no? O sea, desde la Agenda de Desarrollo del Milenio en el año 2000 hasta ahora Agenda 2030, lo que vemos es que no ha sido integrada en el discurso de Estados Unidos. De hecho, él no tiene ningún tipo de reporteo de qué hace en materia de Agenda 2030, ¿no? No así, por ejemplo, con los estados europeos o incluso el propio Canadá, que hace un reporte de lo que sucede al interior de su país y el apoyo que dan a las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? O nativas, ¿no? Entonces, Estados Unidos siempre ha sido un negacionista de estas agendas. Sin embargo, USAID sí lo tiene en su plan de trabajo, ¿no? No lo nombran como Agenda 2030, pero sí está desmenuzado en diversos aspectos que apoya o no. Ahora, es cierto, ¿no? Trump hace una reducción de financiamiento a USAID que afecta específicamente a algunos rubros como el apoyo que se le daba al fondo, ¿no? De población de Naciones Unidas en materia de salud reproductiva, etcétera. Pero hay otros proyectos que siguen en marcha que ahora ya no lleva USAID, sino lo que hace con estas reformas es que los llevan directamente diversas secretarías de Estado. Es decir, no está dejando de cooperar, pero el control lo está asumiendo el gobierno central, ¿no? ¿Qué va a pasar? O bueno, ¿qué sucede con la Agenda 2030? La verdad es que no ha sido dejada de lado, perdón, por la Organización de Naciones Unidas. Mira, yo te quiero platicar que, de hecho, la organización ahorita está muy concentrada en su 80 aniversario en planear cómo puede ser más eficiente su funcionamiento, que tiene que ver con esta propuesta del Plan ONU 80. En el 2025, a principios de 2025, se hizo una evaluación de todo el sistema de desarrollo de Naciones Unidas, de desarrollo sostenible, y a partir de este informe general se lanza este plan ONU 80 que se estructura en tres grandes áreas de reforma. La primera es que se propone una revisión interna para poder identificar las eficiencias operativas de la organización, para reducir la burocracia, para optimizar su presencia global mediante, por ejemplo, la localización de ciertas funciones administrativas en lugares menos costosos. En segundo lugar, se habla de una revisión exhaustiva de la implementación de los mandatos conferidos a la organización. Y es que muchas veces hay superposiciones o ya son obsoletos y esto pues vuelve lento el funcionamiento de la organización y caro. Y en tercer lugar, se plantea considerar cambios estructurales profundos y una realineación de los programas en todo el sistema de la ONU. En 2018 hubo una primera reforma a la organización que crea los equipos país. Con esto nace la figura del coordinador residente, que por ejemplo aquí en México pues tenemos a Peter Grumman, que es el coordinador residente de Naciones Unidas y funge como un representante del secretario general. Además, se pide que se estructure lo que se conoce como el marco de cooperación de Naciones Unidas, los países donde está instalada Naciones Unidas. ¿Qué es esto? Se colabora con gobierno para hacer
planes de cooperación donde sea un ciclo virtuoso, es decir, se destine presupuesto público y también se dirijan las acciones de la organización. La verdad es que en este primer marco que tuvimos aquí en México, la evaluación hasta ahora pues ha sido satisfactoria, ¿no? Hubo una buena alineación y lo que quieren ahora hacer es profundizar estos primeros pasos de la reforma para responder a las necesidades nacionales. En la cumbre del futuro, que se está hablando sobre qué va a pasar con Agenda 2030, ¿no? No, es una discusión que todavía no está acabada, pero yo creo que lo que vamos a ver es este reforzamiento, evidentemente, pues de estas metas globales, ¿no? De terminar con la pobreza, en fin, o sea, de los 17 objetivos, pero sobre todo digamos, una profundización de este trabajo con los gobiernos para poder responder a las necesidades específicas de cada estado, lo cual puede elevar la eficiencia de funcionamiento de la organización. Usted nos das toda la tranquilidad de entender que la Agenda 2030 no ha muerto, que no está enterrada, que más allá de que Trump es un negacionista y que a él se le suman otros mandatarios como Javier Milei, por de mencionar solo a uno, la Agenda 2030 está viva, sí se está midiendo, sí hay avances, hay trabajos y hay compromisos desde gobiernos locales, estatales, federales, lo cual me queda muy tranquila esta respuesta y explicación tan pertinente tuya, porque digo, bueno, qué bueno que al menos este tema se siga avanzando, se siga trabajando, aunque en paralelo siga habiendo muchas tareas incompletas, por llamarlo así. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión sobre quién debe de ser el sucesor o sucesora de Antonio Guterres? Porque, pues, desde hace mucho tiempo atrás, habemos quienes hemos dicho que sí o sí tiene que ser ya una mujer. No es posible que en 8 décadas las Naciones Unidas solo tenga un secretario general hombre, cuando en uno de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible dice y habla de equidad de género, y entonces es una incongruencia espantosa. Pero cuando empezamos a voltear a ver, pues la verdad es que tampoco hay muchos personajes, mi querida Blanca. O sea, por rotación geográfica ya le tiene que tocar América Latina y el Caribe, porque si memoria no me falla, pues desde tiempos de Javier Pérez de Cuellar no ha habido un secretario de la región. Entonces ya le toca de este lado del mundo, pero también hay voces que decimos ya le toca a una mujer, pero pues la verdad es que no sé si reír o llorar cuando volteamos a ver que Chile, ya dijo el presidente Boric que va a proponer a Michelle Bachelet, lo cual tengo información muy distinta a la imagen internacional donde ella se ha querido postrar y que aunque ha trabajado para la ONU, sus antecedentes en Chile no precisamente son los más limpios y claros. Y por este lado de México, pues, me parece que le queda una silla demasiado grande a Alicia Bárcena, que aunque trabajó en la CEPAL y tiene ahí su carrera, pues la echó por la borda en cuanto entró a ser canciller por el lado de México. De repente he escuchado que hay una ministra en Barbados y que es a la que le toca, no me acuerdo si es Bahamas o Barbados o qué, pero ¿cómo te imaginas tú a quien le toque tú? O sea, ¿qué características o no es adivinar quién pudiera ser, pero derivado a tu expertise y que has estado muy metida en estos temas, como para dónde se puede inclinar la balanza? Porque además no tiene que tener el veto de ninguno de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Cómo lograr un consenso en una figura? ¿Cómo lograr empatar las voces desde afuera cuando al final lo que menos vemos ahora es avanzar en una sola ruta y una sola dirección en una agenda, a propósito de que ya estamos en la recta final del programa? Bueno, pues mira, es una gran pregunta. Yo también he escuchado algunos nombres, ¿no? Por ahí que podrían posicionarse, como por ejemplo se hablaba de Juan Manuel Santos de Colombia, de Iván Duque, de Susana Malcorra.
de Argentina, ¿no? Que fue esta exministra de Relaciones Exteriores y que, bueno, ha aparecido también allí en algunas discusiones. Yo, fíjate, creo que sin lugar a duda, por ejemplo, el caso de Bárcena, pues evidentemente tiene buenas credenciales, ha trabajado en CEPAL, incluso se reconoce a nivel internacional esta experiencia que tiene en temas de medio ambiente, de cooperación internacional, eh, pero realmente, pues México tendría que postularla y bueno, pues ahí habría que ver si la geopolítica favorece, ¿no? También se habla en términos de mujeres, o sea, creo que la más fuerte podría ser Michelle Bachelet, ¿no? Porque tiene mucha visibilidad internacional, tiene experiencia política en derechos humanos y ella sí ya ha anunciado su nominación como tal. También se hablaba, por ejemplo, de Rebecca Greenspan, ¿no? De Costa Rica, fue incluso secretaria general de UNCTAD, de Mia Mutley de Barbados, de Amia Mohamed de Nigeria. Yo creo como tú que va a venir más hacia América Latina y pienso que realmente podríamos verlo allí entre Michelle Bachelet, Bárcena, que suena fuerte, y tal vez podría ser Rebecca Greenspan o Mia Mutley, ¿no? Pero yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Pienso que un perfil femenino es el que se visualiza más, ¿no? Entonces queda claro que va a tener que ser una mujer, no sabemos quién. Hay muchas cartas que se están barajeando, eso es claro y evidente. Sin embargo, ante la misoginia de Trump, ante los machismos de Putin, de Xi Jinping, pues no estoy tan segura de que si estén convencidos de que vaya a ser una mujer, pero bueno, tiempo al tiempo. Eso todavía en esta semana no se va a cocinar, aunque ya muchas cartas se están volteando como si fuera un blackjack, pero para cerrar el programa me encantaría que pues, nos dieras una reflexión final sobre los grandes retos y desafíos de las Naciones Unidas que vive una profunda crisis. Eh, bueno, pues como reflexión, yo creo que las Naciones Unidas tendrían que trabajar en fortalecer esta primera reforma del 2018, que lo han hecho bien y que lo pueden hacer mucho mejor, colaborar con los gobiernos nacionales para generar agendas ad hoc que respondan realmente a las prioridades nacionales de desarrollo y que, bueno, pues los retos de financiamiento tendrían que llevar a Naciones Unidas a acercarse al sector privado que se ha colocado como uno de los principales financiadores. El financiamiento privado se ha venido incrementando año con año sustantivamente en todas las acciones de cooperación internacional y creo que lo que vemos también es un cambio generacional de CEOs donde podemos identificar empresas comprometidas con desarrollo y que, bueno, pues al final también debemos reconocer este rol que tienen, ¿no? En el fomento del desarrollo y de la justicia social. Entonces creo que por ahí tendríamos que voltear a ver este apoyo a la crisis financiera de la organización. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida Blanca. Por un lado, me dejas más tranquila, en otros temas me dejas con muchas preocupaciones, inquietudes, pero la verdad es que ha sido un deleite aprender contigo, de ti, escucharte, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo y más en esta semana que los titulares se están enfocando a todo lo que está sucediendo día con día en Nueva York. ¿Tienes alguna red social, algún correo, alguna información donde te puedan contactar o seguir? Y creo que sí, por favor, pueden encontrarme en X como @Blanca Gómez Inc. de Internacionalista y la misma cuenta para Facebook y me dará mucho gusto encontrarles por allí. Muchas gracias, Aribel, de verdad, por este espacio. Al contrario, agradecida yo por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento y que la verdad es de que bien decía yo que la persona idónea para que hoy habláramos de este tema eras tú y después de este programa lo he confirmado y bueno, pues hay que seguirte sin duda y hay que leerte y hay que estar cerca de ti porque vienen muchos temas relacionados a las Naciones Unidas, no es solamente Agenda 2030, hay muchas otras vertientes
y qué mejor que cerca de ti, de la mano, para poder entender tantos desafíos y tantos retos. Muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, pues nos despedimos aquí en Eco Internacional. Les recuerdo que todos los miércoles a las 3 de la tarde tenemos una cita donde abordamos todo tipo de temas que tengan que ver con el ámbito internacional. Yo soy Aribel Contreras, mis redes sociales, @Aribel Contreras, o bien me encuentran como Aribel Diplomatic en todo tipo de redes. Nos vemos la próxima semana y muy buenas tardes. Hasta pronto.